Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. Recuerden que en la clase anterior estábamos viendo el diseño de miembros en tensión, pero en este diseño de miembros en tensión aún hay una pequeña parte que no hemos abordado, que es la ruptura en bloque por corte. Habíamos hablado de esto en el pasado, en las primeras clases, pero aún no hemos abordado. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar un pequeño video para que vean de qué va esta falla en general. Entonces, recuerden que lo que hemos visto hasta el momento es que consideramos que un elemento falla porque ya sea que su área gruesa cede, que por ejemplo sería en esta parte de acá, que sería una cedencia del área gruesa, o porque el área neta se fractura, que sería decir, ok, en esta parte donde tengo el área neta, simplemente se parte de un solo, o sea, desde acá hasta llegar al otro lado. Pero no hemos considerado este estado límite, que ya van a ver de qué va. Entonces ahí pueden ver cómo está fallando y vean qué interesante, cómo no falla completamente de un lado al otro, sino que se arranca una pieza. Entonces en esta pieza que se arranca vamos a tener dos fallas que vamos a diferenciar. Sería la falla en esta área, que sería una falla en un área que está en tensión, y la falla en esto, que sería la falla en un área que está en cortante. Ya vamos a abordar esto a más detalle, pero vean lo interesante. Ok, entonces para poder hablar de la falla en bloque por corte, primero tenemos que hablar del criterio de falla, porque primero tenemos que abordar el criterio de falla de von Mises y antes de abordar el criterio de falla de von Mises, que probablemente no han escuchado de él o sí han escuchado de él, pero tal vez no lo suficiente o tal vez sí y me equivoco. Pero bueno, para los que no han escuchado lo suficiente del criterio de falla de von Mises, antes de adentrarse allá tendríamos que hablar de un criterio de falla que tal vez sí han escuchado, que es el criterio de falla de Moore-Coulomb. Aquellos que han visto, por ejemplo, geotecnia o mecánica de suelo, si recuerdan un curso de fundaciones, han visto que definen un criterio de falla en función de esta regla de Moore-Coulomb. Lo que pasa es que tenemos el suelo, por ejemplo, en un estado de esfuerzos multiaxiales, o sea, quiere decir esfuerzos en múltiples direcciones. Y debemos de definir en función de algunas propiedades del suelo, por ejemplo, como la cohesión del suelo, el ángulo de fricción interna, cuál es el estado de esfuerzo que tenemos y si el suelo es satisfactorio o no es satisfactorio. Entonces, esta gráfica que está acá, si la recuerdan, es el criterio de falla, que básicamente en función del cortante, porque el suelo es un material frágil, o sea, va a fallar en corte al ser frágil, definimos si los esfuerzos son satisfactorios o no son satisfactorios. Entonces, lo que quiere decir es que si nosotros cruzamos lo que conocemos como la superficie de falla, entonces entramos a una parte donde el suelo ya no es satisfactorio y de eso va el criterio de falla. Espero que esto lo recuerden porque esto lo han visto en mecánica de suelos, por ejemplo, en sus cursos de fundaciones o geotecnia, si han visto geotecnia. Pero ¿qué pasa con el acero? Bueno, el acero es un material dúctil. Entonces va a tener un criterio de falla dúctil del cual vamos a hablar a continuación, que es el criterio, como les digo, de von Mises. Hasta ahorita hemos visto un criterio de falla, que es bastante sencillo, es considerar, ok, si yo tengo, por ejemplo, esta pieza de acero, este cupón de acero sujeto a tensiones, pues en vez de tener una tensión en esta dirección, se llama tensión uniaxial, porque va en una sola dirección. Entonces hemos definido que esta pieza falla cuando el esfuerzo excede el FY o el esfuerzo de cedencia o fluencia. Y de acá podemos decir simplemente cuál es la carga, porque podemos resolver para la carga, podemos decir que la carga que causa la falla va a ser cuando excedamos el FY multiplicado por el área gruesa. Entonces, en este caso, el área sería, por ejemplo, si yo hago un corte acá, pudiera ver esta sección aquí, diría que la sección que viera ahí en isométrico en 3D, esa es el área que estoy considerando. Esto es bastante básico, ya lo han visto, así que eso es lo que hemos visto hasta ahora como un criterio de falla. Pero esto es bastante sencillo, como les digo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un elemento en el que estoy aplicando todo tipo de carga? Imagínense, tengo en este elemento de acá, tengo una carga axial, por ejemplo, tengo un cortante que le estoy aplicando, por ejemplo, le aplico momento, le podría aplicar un torque acá, o sea, todo tipo, toda clase de esfuerzo o una o tal vez otro momento en alguna dirección extraña. O sea, bastante complicado decir que tengo un caso uniaxial o decir en qué dirección van los esfuerzos. Entonces, en este caso, si yo aíslo un pequeño cubo diferencial o una pequeña parte diferencial de este elemento, voy a ver esto, que tengo un estado de múltiple esfuerzo. Voy a tener sigma X, acá por ejemplo no lo anotamos, pero tenemos sigma Y, acá sigma Z, tenemos toda clase de tau, tau XZ, tau XY, etcétera. O sea, esto tiene esfuerzos de cortante, tiene esfuerzo axial en varias direcciones, tiene esfuerzo en múltiples direcciones axiales y de cortante. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para definir
cuando esto está cediendo o está fallando. No es tan sencillo como en el caso anterior, porque este caso multiaxial de múltiples esfuerzos complica un poco el problema. Y ahí es donde entramos a este criterio de falla de von Mises. Entonces, como les digo, este criterio fue formulado para materiales dúctiles como los aceros, por ejemplo. Y básicamente está dado por esta superficie, si lo vemos en 2D para simplificarlo, esta superficie o este elipse que está acá, si lo viéramos en 3 dimensiones sería una especie de cilindro, pero ahí sería complicar un poco más el problema, así que quedémonos viendo esta superficie si tuviéramos un estado, digamos, sigma X y sigma Y, con cortante obviamente, pero lo estuviésemos viendo en un plano tridimensionalmente, como les digo, es un cilindro. Entonces, básicamente en esta superficie tengo que determinar, ok, ¿cuáles son mis esfuerzos? Si mi estado de esfuerzo está dentro de la superficie, por ejemplo, digo, si tengo un sigma Y y tengo un sigma X, por ejemplo, que me hacen quedar aquí adentro, significa que es satisfactorio. Pero si mi combinación, por ejemplo, tuviera un sigma Y que queda aquí, entonces tendría el mismo sigma X, pero tendría un distinto sigma Y y quedaría aquí afuera. Significa que esto ha fallado, que estamos fuera de la superficie. Y la ecuación de esta superficie está dada por esto que está acá, que es la ecuación de von Mises, que pueden ver, le van a decir que complicada, que es bastante complicada, tiene un montón de términos. Pero la verdad, vean qué sentido tiene, tiene bastante sentido, porque por ejemplo, si yo vengo y digo, ¿qué pasa si únicamente tengo este caso? Por ejemplo, tengo sigma X, tengo solo esfuerzo en una dirección, como el caso de este cupón, no tengo las otras direcciones. Si ese fuera el caso, tendría que decir que, por ejemplo, este sigma Y vale cero, este sigma Z vale cero, todo este término vale cero, tendría que descartarlo porque no tengo nada de esos esfuerzos y no tengo nada de cortante, entonces todo esto también vale cero. Entonces, si reescribiera esta ecuación, tendría aquí un medio de, vean, qué interesante, tendría sigma X, que sería esto que está acá, ¿no? Al cuadrado más el otro que está acá, que sería sigma X también al cuadrado. Y vean que al hacer esto, ¿no? Sigo resolviendo, tendría un medio de, ok, tendría acá dos veces, ¿no? Dos veces sigma X al cuadrado. Y este 2 con este 2 se eliminan, ¿no? Y tendría simplemente que, si sigo formulando acá, FY cuadrado es igual a sigma X cuadrado. Y si saco raíz cuadrada a ambos lados, me dice que FY va a ser igual a sigma X. Básicamente, tendría de vuelta este mismo caso acá, que la excedencia se da cuando esos dos esfuerzos son iguales, o sea, cuando sigma X y FY son iguales. Entonces tiene sentido. Pero ahora lo importante acá es que quiero ver qué pasa con el cortante. Entonces, ¿qué pasa con el cortante? Tendría que decir que todos estos otros términos son cero. Recuerden que estoy interesado en el cortante porque estoy viendo a una ruptura en bloque por corte. Entonces, todos estos otros términos son cero y solo estoy interesado en el cortante en el plano, digamos, en el tau XY y todo el resto siendo cero, podemos resolver y nos queda que esto va a ser igual a 3 veces tau xy al cuadrado. Podemos seguir despejando y decir, ok, ¿cuál es el tau máximo? Entonces, el tau máximo va a ser igual a fi entre raíz cuadrada de 3. Simplemente estoy reformulando esto. Y lo que decimos que esto es 0.577 FY, que básicamente a eso se dice que esto es 0.6, solo para redondear FY. Entonces, lo que estamos diciendo es que si tenemos un estado que no es tensión axial o compresión axial, por ejemplo, y tenemos un estado de corte en un material, en un acero, que recuerden que el criterio von Mises es para acero, si tenemos un estado de corte en ese acero, entonces la falla no se va a dar cuando alcancemos el FY completo, como en el caso de tensión o compresión. Bueno, compresión podría haber pandeo, pero no estamos viendo eso aún. Entonces, pero en el caso de cortante, puro cortante, esto va a fallar cuando tengamos el 60% o 0.577 para ser técnicamente correcto. 0.577 de FIE, lo cual es bastante menos que el full FIE. Significa que es más débil en cortante. Y esa es una observación que seguramente han hecho antes o ya hemos notado que los materiales en cortante son más débiles. Si regresan a sus clases de mecánica de materiales, tal vez ya vieron esa observación, ¿no? Del comportamiento que son más débiles en cortante. Y bueno, básicamente lo estamos demostrando con este criterio de falla de von Mises. Entonces, hablando directamente de la ruptura en bloque por corte. La ruptura en bloque por corte es un estado límite de fractura en tensión a lo largo de una dirección y cedencia por corte o fractura por corte a lo largo de la otra dirección. O sea, lo que estamos diciendo es que si tenemos este elemento cargado con esta carga, por ejemplo, en esta dirección, es un miembro en tensión, esta conexión que está acá. Entonces, tenemos la posibilidad de que
Si esta pieza completa se arranca, que es como hemos visto, hemos observado experimentalmente que eso puede llegar a suceder, entonces en esta dirección, que esta misma, por ejemplo, que está acá, vamos a tener una falla en tensión, porque esta cara que está acá es una cara en tensión con respecto a esta carga. Pero estas caras que están acá están recibiendo cortantes, porque están fallando paralelo a esta dirección. Si fallan paralelo a esta carga axial que está acá, entonces están fallando en cortante, que sería esta dirección que está acá. Entonces en cortante podrían fallar de dos maneras, ya sea que cedan o que completamente fallen al FU, o sea, fracturen. Y el criterio de falla de von Mises no solo aborda la cedencia, sino que se puede reformular una segunda superficie para la fractura. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a considerar tanto la cedencia como la fractura en cortante. Ahora, ¿cómo aborda esto AICC? Bueno, AICC nos brinda la siguiente ecuación. Si vamos al manual AICC 360, cualquiera que sea la versión al año que estemos, la verdad que no creo que esto no ha cambiado en mucho tiempo y no creo que cambie muy pronto, así que cualquiera que sea la versión al momento que vean el video, seguramente va a ser la misma ecuación. Se nos plantea esta ecuación que está acá. Nos dice que la capacidad en bloque por corte está dado por esta expresión que está acá, por la menor de estas dos expresiones, básicamente. Entonces, si pueden ver, tienen esta área que sería el área neta en tensión, por ejemplo, está acá en ambas expresiones, y tienen esta que sería el área neta en cortante, que está acá, y acá tendrían el área gruesa en cortante. Recuerden que el área gruesa está asociada con la cedencia y el área neta está asociada con la fractura. Entonces estamos viendo las dos posibilidades, ya sea que fracturen cortante, que sería esta parte que está acá, o que sean cortantes. Pero en la parte en tensión siempre vamos a tener fractura, porque de otra manera no fallaría así. O sea, no podríamos arrancar esta pieza sin que en tensión primero haya fracturado. Por eso es que tenemos en ambas expresiones tenemos únicamente la fractura en tensión. Ok, creo que el resto es bastante autoexplicatorio, ¿no? O sea, pueden ver de todos los otros términos. Y bueno, el punto 6 pues el punto 6 que tenemos acá, que tiene que ver con las expresiones asociadas al cortante. Recuerden que es el punto 57.7 de FIE o FU, que tienen que ver con el criterio de falla de von-Mises que acabamos de discutir. Entonces, la razón por la que ponemos este menor o igual es porque el código trata de decirnos que tenemos que tomar la menor de las dos expresiones y esto aún lo podemos reformular y simplificarlo, ¿sabes? Tomando todos los términos comunes y simplemente viendo los que no son comunes. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo único que no es común es este FIE por el área gruesa en cortante y este FU por el área neta en cortante. De resto, todo es común, así que podemos simplificar muchísimo la expresión. Algo importante, que es una nota que tengo acá, es que no diseñamos para la ruptura en cortante, porque la ecuación es muy compleja. Recuerden que en el diseño lo que hicimos fue que tomamos las expresiones tanto de cedencia del área gruesa como fractura del área neta y diseñamos para esas expresiones. Aquí sería muy complejo tomar estas expresiones y diseñar con ellas, así que únicamente es una condición que vamos a verificar. Algo importante anotar es este factor que no le había hablado anteriormente, que es este factor VS, que de hecho aparece en la expresión original, que es esto que está acá, VS, que es un factor de reducción por la ruptura en bloque por corte. Y normalmente vale 1 a excepción de un caso en particular, que son cuando los esfuerzos no son uniformes. Entonces, en ese caso vamos a tomar el VS igual a 0.5. Por ejemplo, eso va a pasar en estas conexiones acortantes que tenemos entre vigas. Por ejemplo, piensen esto como una viga de piso que se conecta a otra viga principal, ¿no? Que vendría así. Entonces se le hace esta mueca o este saque para que pueda encajar, ¿no? En esta otra viga. Disculpen el dibujo que no es el mejor. Para que el piso quede nivelado, ¿no? O sea, el piso quede a este nivel. Entonces, en este caso tendríamos doble fila de pernos conectados en cortante y la distribución acá no va a ser de esfuerzo, acá no va a ser equitativa, digamos, sino que va a haber una distribución de esfuerzo que no es lineal. Entonces tenemos que tomar este VS igual a 0.5 para ese caso. Pero para los casos que vamos a estar explorando nosotros, al menos en las conexiones en tensión, VS siempre va a ser 1. Ok, similar al caso de la llanera, podemos tener múltiples patrones de falla, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener que esta podría arrancarse acá, o sea, la ruptura en bloque por corte podría ser porque arrancamos toda esta pieza o porque arrancamos esta pieza hasta acá. Entonces tenemos que explorar los patrones de falla que tenemos también. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a realizar un ejemplo, el ejemplo 6, que dice lo siguiente: determine la capacidad a ruptura en bloque por corte del siguiente miembro. Dice que es un miembro de 40 pies de largo, es un W8 por 24 y acero A992, tiene perno de 3 cuartos, acá podemos ver todas las propiedades.
podemos ver que es un 8 por 24. Básicamente la geometría quise decir, ¿no? Podemos ver cuál es la distancia desde el filo hasta el centroide de los pernos y podemos ver el espaciamiento entre pernos. Este es el mismo ejemplo que el ejemplo 4, así que todo lo que sea común al ejemplo 4 no lo voy a repetir. Pueden regresar al ejemplo 4 porque básicamente es el mismo ejemplo. Y el ejemplo 4 ya está grabado, así que lo pueden revisar. De hecho, lo voy a estar dejando en la descripción del video para que lo puedan revisar. Ok, entonces he hecho un pequeño sketch, ¿no? De cómo va a ir el problema para no perder el tiempo. Entonces, por ejemplo, esta sería la vista de la sección transversal que tenemos para el 8 por 24 y lo que queremos capturar aquí es el comportamiento o la capacidad, ¿no? En bloque por corte. ¿Cuál es la capacidad que tenemos? Entonces, es importante pensar de que si vemos a este problema, la manera en la que esto se va a arrancar en forma de bloque, quiero decir, es arrancando esta parte de acá, pero 4 veces, o sea, digamos, se va a arrancar acá, se va a arrancar también acá y abajo otra, ¿no? Acá y otra aquí también. O sea, vamos a tener esos 4 elementos, pero pueden ver que son simétricos, así que puedo hacer uno y simplemente multiplicar por 4 para obtener la capacidad. Como si no se podría arrancar es acá al medio, por ejemplo, porque tendría que traerme el alma junto con el resto del elemento, ¿no? Para poder arrancar esta pieza, o sea, aquí, en esta zona. Creo que lo que voy a hacer es que lo voy a rayar para que lo puedan ver. Supongan que sea acá, ¿no? O sea, esta zona que está acá, esto no lo podrían arrancar, porque como les digo, tendría que traerse una porción o el alma completa para jalar esa parte, para arrancarlo, así que eso es inviable. Entonces, eso tenganlo en mente, es básicamente esta parte de acá multiplicada por 4. Entonces, como les digo, voy a hacer una sola vez esta parte, y la voy a multiplicar por 4. Entonces, del 8 por 24, si ustedes van a la ISC, pueden encontrar cuál es el espesor del patín, que me importa, en este caso sería 0.4 pulgadas, y bueno, los diámetros de los pernos, que son parte del problema, dice que son pernos de 3 cuartos. Importante, el FI son 50 KSI y el FO son 65 KSI. Recuerden que es acero A992. Una vez más pueden encontrar esta información en el manual de acero, ¿no? En el ISS Steel Construction Manual. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, estoy interesado en saber cuál es el AGB. Recuerden que tengo que saber cuál es el área gruesa en cortante. Es sencillo, voy a decir, ok, son 11 pulgadas multiplicado obviamente por el espesor, porque es a través del espesor que estamos cortando. Entonces sería 11 pulgadas multiplicado por 0.4 pulgadas. Eso me da un total de 4.4 pulgadas cuadradas. Ok, ahora el área gruesa en tensión, que también es otro dato que requiero, sería 1.5 pulgadas, también multiplicado por 0.4 pulgadas, lo cual me da 0.6 pulgadas cuadradas. Ahora también necesito saber cuál es el área neta en cortante. Esa es el área restando los agujeros de los pernos. Entonces sería básicamente el área gruesa en cortante menos cuántos pernos tenemos acá. En cortante tenemos uno, 2, 3 y me van a decir 4, pero no, no son 4, es la mitad de este que está acá. Así que serían 3.5 multiplicado por el diámetro del agujero multiplicado por el espesor del patín. Entonces eso me va a dar el área neta en cortante. Creo que esto es bastante claro de los cálculos de área neta que habíamos hecho en las clases anteriores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir, ¿no? Vamos a decir, bueno, ya sé cuál es el área gruesa en cortante, es 4.4 pulgadas cuadradas, le resto 3.5 veces el diámetro del agujero, que recuerden que es el diámetro del perno, que son 3 cuartos, más un octavo de pulgada, que siempre le vamos a sumar para el diámetro del agujero. Ahora multiplicado por 0.4 pulgada acá, que es el espesor del patín. Entonces, si hacemos este cálculo, vamos a obtener un área neta en cortante de 3.175 pulgadas cuadradas. Por favor, verifiquen, ¿no? No lo tomen por hecho que esto está correcto. Espero que sí esté porque lo hice, pero siempre verifiquen el dato. Ok, ahora el área neta en tensión. Bueno, el área neta en tensión va a ser igual que el área gruesa en tensión menos, recuerden que estamos hablando de esta área que está acá, que es la que está fallando en tensión. ¿Cuántos pernos hay ahí? Ni siquiera hay uno, hay 0.5 pernos, porque estamos hablando de esta distancia, de aquí hasta acá. Espero que lo vean. Ahora multiplicado por el diámetro del agujero,
y multiplicado por el espesor del putín. Entonces, podemos sustituir acá directamente, podemos decir, bueno, ya sé cuál es el área de en tensión, sé que 0.6 pulgadas cuadradas, entonces vamos a restarle 0.5 veces el diámetro del agujero, que siempre son los 3/4 más 1/8, y le multiplicamos 0.4. En este caso vamos a obtener 0.425 pulgadas cuadradas. Ok, ¿qué más es importante queremos apuntar acá? ¿Cuál es el factor VS? Porque recuerden que la expresión lleva área y lleva el factor VS. Entonces, el factor VS para este caso, para esta conexión, es 1. Recuerden que acabamos de discutir en el caso en el que no es 1, pero para este caso es 1. Entonces, podemos decir cuál es nuestra capacidad en bloque por corte para un bloque. Bueno, la expresión dice que es lo siguiente, es VS, que es lo que tenemos acá, multiplicado por FU, multiplicado por el área neta en tensión, más 0.6 multiplicado por el mínimo. Recuerden que ahora tenemos dos expresiones. La primera expresión es FY por el área gruesa en cortante y la segunda es FU por el área neta en cortante. Y eso es lo que tenemos que evaluar ahora. Entonces podemos sustituir, ¿no? Sabemos que VS vale 1, entonces vamos a decir acá 1. Ahora sabemos que el FU son 58 KSI, es lo que vamos a sustituir acá. Ahora el área neta en tensión sería 0.425 pulgadas cuadradas. Me dice que ahora le sume el mínimo de las dos expresiones que vamos a evaluar ahora mismo, que sería FY, que recuerde que son 50. Oh, perdón, acá, ¿no? Acá me equivoqué. Esto no son 58, son 65 KSI. Entonces el FY acá son 50 KSI, como les estaba diciendo. Y el área gruesa en cortante, lo podemos ver acá arriba, son 4.4 pulgadas cuadradas. Ok, ahora acá abajo me pide el FU, que son 65 KSI. Y bueno, acá sería el área neta en cortante, que sería esta que calculamos acá, sería 3.175 pulgadas cuadradas. Espero que estén claros hasta ahí. Bueno, si seguimos resolviendo, esta primera parte que está acá me da un valor de 27.6 kip, sería todo esto, ¿no? Más 0.6 multiplicado por el mínimo. Tengo que evaluar ahora esto que está acá. Esta primera parte, esta expresión de arriba me da 220 kip y esta expresión de abajo me da 206.4 kip. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es evaluar con la menor expresión, que sería esta que está acá, y me va a dar un total de 151.4 kip. Ahora recuerden que tengo que hacerlo para la conexión en general. Ahora solo hice para una parte, o sea, para una de estas porciones, pero son 4 porciones que tengo. Entonces tengo que decir que Rn, o sea, para toda la conexión, es 4 veces lo que ya tengo, o sea, 4 veces 151.4 kip. Eso me da un total de 605.6, pero estoy también interesado, o más que esto, estoy interesado en phi Rn. Recuerden que tengo que ponerle un factor, ¿no? De reducción de capacidad. En este caso, como estamos hablando de cortante, phi es 0.75. 0.75 por este 605.6 kip me va a dar un total de 454.2 kip. Entonces vamos a decir que esta de acá es nuestra capacidad en ruptura en bloque por corte. Ahora, recuerden que este ejemplo ya lo hicimos anteriormente en el ejemplo 4, que este es uno de los estados límites, pero hay otro que es la cedencia al área gruesa y la fractura al área neta. Y al final el menor de los estados límites gobierna. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a verificar si este es menor que los anteriores. Y si no, pues solo algo que teníamos que abordar y calcular solo para verificar que no gobernara. Esa es la idea. Entonces acá pueden ver el ejemplo 4, prácticamente es el mismo ejemplo exactamente, es lo que quiero decir. Entonces calculamos una cedencia al área gruesa de 318.61 que es menor y este de 256.6 que es aún menor. Significa que esta conexión va a estar gobernado por el estado
de fractura del área neta. O sea, esa es la menor capacidad, significa que es lo primero que va a suceder. La fractura del área neta es el primer estado límite que va a suceder, lo cual significa que la ruptura en bloque por corte no va a pasar, como les digo, o sea, algo que solo tenemos que verificar. Pero bueno, la idea era verificarlo, era agregarlo a nuestros cálculos. Si hacemos un diseño, tenemos que siempre verificarlo en nuestros diseños también. Así que ese es el mensaje que espero que les quede con la clase de hoy. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que mi correo también está ahí siempre. Si tienen cualquier consulta, me pueden enviar un correo y siempre estoy abierto a ayudar. Y también, por favor, síganme en mis perfiles de Facebook, Entendiendo Estructura, y en mi perfil de LinkedIn, Eric Osorio. Una vez más, compartan este video, por favor, entre sus colegas de ingeniería civil, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, inclusive que estén interesados en este tópico, que esa es la única manera en la que puedo seguir creciendo y puedo seguir subiendo material como este. Y bueno, ha sido un placer. Como les digo, eso ha sido todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.